difícil, pero aquí está, al pie del cañón, sirviendo al Señor. Hermano José Luis, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Buenas noches, iglesia. Dios los bendiga más a todos. El Señor les continúe bendiciendo. Doy gracias también. Doy gracias primeramente a Dios por la oportunidad que me da. Compartir la palabra para mí es una honra. ¿Qué digo? Es Dios que nos honra más bien a nosotros, somos nosotros que debemos honrarlo. Y Él es la fuente de la vida de cada uno de los que hoy estamos aquí. Dios permitió que cada uno de los que hoy están aquí y estamos, era porque así lo había propuesto Dios desde antes que en su corazón estuviera puesto. Dios lo había hecho ya. Y yo quiero hoy, mis amados hermanos, invitarlos conmigo, invitarlos a cerrar sus ojitos ahí donde está. Me gustaría que el pastor Juanca me colocara, quiero colocar una canción. Yo sé que ya se adoró, ya se habló, ya, pero quisiera colocar un poquito una canción de Barat. Ella dice: háblame, háblame, hazme saber que no estoy bien. Yo solamente quiero que tú cierres tus ojos y no la cante. No necesita cantarla, solo me gustaría que cierra tus ojos y déjate guiar como si estuviera en una dimensión donde tú mismo le estás diciendo a Dios: háblame, Señor, háblame, solamente así. Vamos, cierra tus ojos. Pastor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendito Dios. Vale. No se preocupe. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, y háblame, no me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Gracias, pastor. Si me ves preocupado por pensar. Gloria a Dios. Mi alma alaba a Dios.
¿Qué es lo que quiero hablarles esta noche? El pastor nos ha venido hablando de que el pueblo de Israel hacía lo que bien le parecía. El pueblo de Israel estaba viviendo una vida como él quería en Jueces. Pero hoy traigo una historia también bastante conmovedora y quiero invitar a cada uno de mis amados hermanos a abrir la Biblia en el libro de Oseas, el profeta Oseas, en el capítulo 1. Quiero que la abramos en el capítulo 1 y vamos a estarla leyendo desde el verso 1. Vamos a estarla leyendo hasta el verso 10. Dice así la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen? Dice así en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice la palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, toma una mujer fornicaria e hijo de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Esto es no compadecida. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Oiga eso, poderoso. Los salvaré por Jehová su Dios. Ni con batalla, dice la palabra, perdón. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios: ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. El Señor nos bendiga por medio de esta poderosa palabra, mis amados. Mi más sincera oración al Padre. Padre bendito, Señor, que seas tú quien direcciones mi voz, mi boca, mi corazón. Señor, que mis palabras solamente sirvan para edificar, Padre bendito, porque tú eres Dios, Señor. Hoy solamente queremos dar un mensaje de tu parte, bendito Señor, y enterarnos de que a veces en la vida pensamos que caminamos bien y en veces caminamos por caminos desviados, Señor. Pero tú que eres Dios, nos enseñas a caminar, a enderezar nuestras sendas y a caminar hacia ti. Bendito Dios, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. La palabra nos está hablando que el profeta, Dios lo había llamado, le había dicho: ve y búscate una mujer de fornicación. Bueno, la Reina Valera tiene algo bonito, que la Reina Valera usa el eufemismo. El eufemismo es que se expresa de una manera, ¿cierto? Porque si la encontramos en otras Biblias, vamos a encontrar palabras como prostitución, como ramera, como... No, está bonito así, dejémoslo así. Fornicación está bonito, para no ir tan... Sí. Entonces, hoy les traigo un tema y yo lo he titulado, por aquí lo tengo escrito. Ahora vamos a ver, le he colocado así: amor que aunque disciplina permanece. El amor de Dios, aunque muchas veces nos disciplina o nos castiga, como llamamos nosotros, es un amor que hasta el día de hoy Dios ha amado. ¿Cierto que sí? La Biblia dice, porque de tal manera, Juan 3:16, es un versículo que todos los cristianos lo conocen, ¿cierto que sí? Y el que no lo conoce, pues bueno, se entiende también, conózcalo. Juan 3:16 dice: porque Dios ha amado de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cierto que sí? Y entonces Dios todo el tiempo nos ha amado, todo el tiempo ha querido que nosotros hagamos lo bueno. Somos nosotros los que nos hemos desviado.
Y Dios había hecho pacto con el pueblo de Israel, ¿cierto que sí? A veces es necesario corregir. Hace tiempo, cuando yo era un niño, iba con mi papá. No, iba con mi papá y había una pelea en una casa de una madre con los niños. Y la mamá le decía ciertas cosas. Yo estaba muy peladito. Y solamente yo recuerdo que critiqué lo que estaba sucediendo. Dije, pero que esa vieja. Y yo me recuerdo que mi papá sacó la mano y ¡pah! Me la metió en la boca. ¡Oh, me quedó así! Y yo le dije, papá, ¿cómo es? No, tranquilo. Me lleva y me pone a maletear allá en la frontera y yo soy el que paso las maletas pesadas. Y cuando ustedes ven que los manes están por ahí en el monte, y yo, sí me mandan adelante para que, y ahora venga, me mete la mano, ¿cómo es? Pero todo bien. Y mi papá se queda viéndome y sabe que lo que yo le estoy diciendo es verdad. Y me dice, mijo, mira, lo que pasa es que tú eres un niño valiente. Yo te quiero mucho. Yo te quiero, pero yo no puedo permitir que tú, joda, eso es vaina de chismoso, no te metas en eso. Y mira que por eso te corrijo duro, para que entiendas que a nosotros no nos importa la vida de los demás. Pero eso me grabó por el día de hoy. Esta palabra, quizás nosotros a veces nuestro Padre nos ha corregido y pensamos que nuestro Padre nos ha abandonado. Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel. Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel. Dios había pactado, le había entregado la tierra, le había dicho la tierra fructificará, le había dado 7 frutos de la tierra, ya en Deuteronomio 8, le había dado el trigo, le había dado la vid, le había dado la cebada, le había dado el higo, le había dado el olivo, le había dado 7 frutos. El Señor le entrega al pueblo para que el pueblo fuera rico. Y el pueblo en Israel, cuando se dividen los reinos, reino del norte, reino del sur, Jeroboam, el Señor le había dicho a Jeroboam, mira, Jeroboam mandó al profeta, el profeta fue y lo ungió, un profeta llamado Ahías, ¿no, pastor? Ahías, sí, Ahías, Semaías, no, Ahías. Va el profeta Ahías y lo unge y lleva una capa nueva y lo encuentra en el campo y parte la capa en 12 pedazos y le entrega 10 pedazos a Jeroboam, que era un jefe de guardia, un trabajador ahí. Y viene el Señor, el profeta le entrega 10 pedazos diciéndole, mira, 10 tribus el Señor entregará en tus manos para que camines en los caminos de Jehová, haciendo el bien en todo, viviendo los estatutos, y Dios te dará un reino tan grande como el de mi siervo David. Y quitará, porque el Señor le había prometido que le quitaría el reino en manos de Roboam, por cuanto Salomón se había apartado de Dios y había adorado dioses falsos. Pero entonces Jeroboam, que Dios le había dicho que le daría un reino para que lo adorara, para que caminase, hermano, Jeroboam no le había creído a Dios. Y cuando se dividen los 2 reinos, Roboam, hijo de Salomón, se queda con una tribu, se queda con la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. El Señor aquí dice en su palabra que salvará a Judá, pero no lo salvará porque Judá hiciera lo bueno tampoco, sino porque de Judá venía el Salvador del mundo. Era necesario que así fuera. 10 tribus le entregó a Jeroboam para que Jeroboam hiciera lo bueno, pero Jeroboam no hizo lo bueno. Y ahora el pueblo había entrado en fornicación. Jeroboam construyó altares en los lugares altos, adoró a becerros, dice que hizo 2 becerros de oro y empezó a adorar y empezó a decir, necesitamos nosotros construir altares, construir un templo nosotros mismos, porque el pueblo, ahorita mis hermanos querrán ir a adorar en Jerusalén y se volverán a su señor Roboam. Y yo necesito que ellos no vuelvan allá. Vamos a hacer aquí para que, y les enseña una doctrina, escúchenme bien porque esto es poderoso, mis amados, una enseñanza diferente a la que Dios le había dado. Y eso hoy en día está pasando. Yo le doy gracias a Dios porque aquí nuestro amado pastor William cada día viene motivándonos a que prediquemos, a que evangelicemos, a que caminemos, a que nos congreguemos. Incluso hay enseñanza para los que quieran aprender a discipular. Y eso es importante. Pero este pueblo, este hombre, este líder, Jeroboam, se había pervertido y no quería enseñar a su pueblo, sino que les está dando una enseñanza diferente, olvidando en Deuteronomio 6:6 cuando el Señor le había dicho a su pueblo, oye bien estas palabras que hoy te doy, ponlas sobre tu corazón, escríbelas en los linderos de tu casa, en los postes, enséñaselas a tus hijos, a los hijos de tus hijos, para que vivan bien. Incluso el pueblo
de Israel, viene de Jeroboam, siguen los reyes, el reino de Israel había entrado en una idolatría tremenda, mi amado. Esto sucede, la historia de Jeroboam, para los que la quieran leer, está escrita en Primera de Reyes, allá en el capítulo 12, por ahí 25. Eso lo pueden leer en sus casas para avanzar. Y quiero avanzar un poquito y empezar aquí en este contexto donde la palabra de Dios, y quiero introducir aquí ya, aquí le he dado un punto, aquí me gustó, aquí le quise dar un punto, cuando despreciamos el amor de Dios. Cuando una persona desprecia el amor de un padre o desprecia el amor que Dios le ha dado. Jeroboam había despreciado el amor de Dios. Había despreciado el regalo tan hermoso que Dios le estaba dando a través de esta palabra, de este profeta, y estaba haciendo como a él le parecía. Y su pueblo, la enseñanza que Jeroboam había dado, el pueblo había entrado a caminar también en esa enseñanza. Cuando se vienen enseñanzas que no son de Dios, todos vamos a caminar. Por eso es que es necesario el mejor legado que le podemos dar a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a quien quiera que sea, en la iglesia de Dios, es la enseñanza, es la palabra de Dios para que el pueblo camine conforme a la voluntad de Dios. Y esto, no sé, gloria al Señor, bendito sea su nombre. Bendito sea Dios. Y mire que encontramos ahí mismo en Segunda de Reyes, perdón, en Primera de Reyes también encontramos la historia de un rey que hizo lo malo, desagradó a Dios, el rey Acab. ¿Cuántos lo han escuchado hablar? Un rey que hizo abominación delante de uno. Hasta este momento, los reyes que habían habido, él había hecho lo más malo de todos. Había seguido en los caminos de Jeroboam, haciendo cada día peor. Y cuando la maldad crece, mi amado, cuando despreciamos el amor de Dios, entonces nosotros, un amor que desprecia es un amor que se pervierte. Que cada día, cuando un hijo no acepta la corrección de su padre y el amor de su padre y entra en caminos de desobediencia, se va a perder cada día más. Por eso es necesario. Yo me quebrantaba hace unos días, fui un poco duro. Fui bastante duro con mi hijo. Pero hace días hablaba con mi esposa del tema. Y me dijo, mire José, siempre usted tuvo que decir lo que tenía que decir. Y yo, quizás a veces mirando en tristezas y cosas, pensamos que hicimos mal. Sí, de pronto llegué muy tarde, ya estaba muy viejo. Mire, ya se me había caído hasta el pelo, hermano. Pero llegué a Cristo. Y a veces pensamos que no corregimos bien. Pero esa corrección que yo le hablaba, que le regañaba, que le reclamaba, me hizo entender que cada día mi hijo espiritualmente era diferente. Fue un hijo que antes de partir me dijo un día, papá, tranquilo, papá. Yo lo voy a honrar cada día porque voy a empezar a ir más seguido a la iglesia con ustedes. El cambio total del muchacho que salió del ejército, grosero, rebelde, había cambiado por total. Y quizás ese era el propósito de Dios. Quizás dijo Dios, José Luis, te voy a dar un hijo y tú, como te llamé con lazos de amor a que me obedeciera, que caminara conmigo cuando era joven, nunca quise aceptar la palabra, pero cuando era grande, cuando después de viejo, caminé con Dios y quizás Dios diría en su palabra, le daré un hijo al que no quiso venir a mí. Y un día lo llamaré a través de su hijo y cuando crea en mí y camine conmigo y aprenda a amarme porque soy Dios, se lo voy a quitar. Y entonces tendrá que amarme sin hijo, o como quiera que sea. Y eso es lo que hoy vengo a hablarles, adorar a Dios, porque Él es Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. El pueblo se había perdido. Dios busca a una mujer fornicaria para hablarle al pueblo, para decirle, voy a quebrar el arco de la casa real de Jehú, lo voy a quitar del medio. Dios se había cansado de la idolatría del pueblo. Pero Dios busca a una mujer, le dice a Oseas, ve y búscate una mujer fornicaria, ve y búscate, cásate con ella, ten hijos con ella, vive con ella, para que Oseas, cuando le hablara a su pueblo, comprendiera lo que Oseas le está hablando al pueblo, Oseas lo viviera, lo que Dios estaba sintiendo por la traición de su pueblo. El pueblo se había pervertido, el pueblo ya había quitado la mirada de Dios. Y hoy en día, mi amado hermano, escúcheme, yo le doy gloria a Dios porque
Eso no pasa aquí, como ahorita estábamos viendo, el pastor estaba hablando. Aquí ya vemos un grupito, pero aquí hay un remanente que permanece, que está ahí, que aunque a veces no quiera venir al culto, es como si le pidiera permiso a un pie para caminar. No quiero ir, pero yo voy a ir porque Dios tiene algo para mí. Yo no quiero orar, pero voy a orar. No quiero caminar, pero voy a caminar. No quiero predicar, pero voy a predicar. Es necesario que lo hagamos de esta manera. Oseas, este profeta, era el único que tenía una relación con Dios. Era el único que hablaba con Dios. Era el único que en el pueblo de Israel estaba perdido y está hablando con Dios. Y al profeta que habla con Dios es al que le sucede lo peor, porque que le diga a Dios: venga, búsquete una mujer de este nivel, hazlo así, cásate con ella, ten hijos con ella. Y el pueblo lo señalaba. Era un profeta al cual el pueblo se creía que el pueblo lo menospreciaba por lo que era. Y a veces, mi amado hermano, escúchame bien lo que le voy a decir, porque pesa. A veces Dios, hay hombres a quienes ha llamado por un ministerio, y es tan grande el ministerio y es tan difícil el camino. Hace un tiempo, yo en mi dolor, en mi pena, se me llegó el pastor William a hablarme, queriéndome consolar, dándome una palabra, y en mi dolor no entendí, no escuché porque tenía mi situación. Pero después me acosté por la noche y me puse a analizar cuando el pastor William me contó que venía por los cementerios y que se recordó que venía de viaje y que a la que había sido su esposa lo traía mal ese viaje. Viendo yo que no hay un dolor más grande que otro, aunque sé que me perdí de mis entrañas a mi propio hijo, pero viendo la situación dije: hombre de Dios que sufre, me hace ver que de verdad Dios está con él. A veces pensamos en la vida que porque la vida no nos aporrea o porque tenemos la mejor situación es que Dios está conmigo, y muchas veces, mi amado, Dios está contigo aunque tenga sufrimiento. Y esta noche quiero decirles: el profeta no estaba solo. El profeta, Dios estaba con él. Y cuando le pone por nombre Jezreel, es diciéndole, mire, Jezreel tiene un significado muy bonito. El significado de Jezreel es donde Dios siembra, o Dios sembrará, Dios esparcirá. Sembrar, esparcir. Dios va a esparcir, Dios va a sembrar. Lo que el pueblo de Israel había sembrado, lo que el pueblo estaba sembrando, maldad, eso iba a cosechar. Pero era necesario que fuera así. A veces es necesario que las cosas parecieran contrarias a lo que Dios quería para su pueblo. Pero le dice más adelante, y cuando tuvo otra niña, dice que le puso por nombre Loruama. Loruama significa no compadecida. Esto es, no tendré misericordia. Esto es, no eres digna de que yo tenga misericordia de ti. Eso es lo que está diciendo. Eso se lo está diciendo Dios a los hijos de Oseas. Es lo que le está diciendo Dios al pueblo de Israel. Y dice que cuando había destetado a Loruama, tuvo otro hijo y le puso por nombre Loamí. Loamí, que tiene un significado: no soy su Dios ni vosotros sois mi pueblo. Dios había desechado por completo el pueblo de Israel por cuanto había fallado, hermano. Pero nosotros pensamos a veces que el castigo es un castigo para muerte, y Dios a veces nos castiga para restaurarnos. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que Dios nos castiga para restaurarnos? Vamos a la palabra. Dice la palabra aquí, en el verso 10, pastor. Escuche bien lo que dice. En el mismo capítulo 1, en el verso 10 dice: con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les seréis dicho: sois hijos del Dios viviente. Mi alma adora a Dios. Dios da una promesa. Entre el medio de tanto castigo y de tanto dolor, Dios suelta una promesa. Siempre que va a haber una promesa, siempre en la Biblia que encontramos una promesa de Dios, primero encontramos una advertencia. Es decir, toda promesa de Dios tiene una advertencia. Siempre va a ser así. Si te portas bien, siempre Dios va a ser así. Pero ¿a qué quiero llegar? El Jehú, este rey, Jehú, rey de Israel, que había matado a todos los de la familia de Acaz, a todos los descendientes de Acaz los había destruido, había degollado, había derramado sangre en Jezreel.
Jezreel el valle de Jezreel, es el valle donde Gedeón con los 300 venció a los madianitas que se le comían sus frutos, que venían a ese valle y los sembríos, los cultivos, los siembras que habían allí, ellos lo destruían como langosta. Y en ese valle también se cree que es donde el rey Saúl pelea con los filisteos y allí es vencido el rey Saúl. El valle de Jezreel tiene mucha historia. El valle de Jezreel está escrito que tiene algo que ver con el monte de Gidón, donde se va a pelear, donde se cree que es el Armagedón final, lo que está escrito en Apocalipsis. Algo así estuve leyendo, pero no tengo tanta memoria para guardarlo, pero tiene que ver ahí. ¿Qué es lo que le quiero decir? Dios sembrará, Jezreel, Dios sembrará. Era necesario que cayera el pueblo, que cayera Israel, para que Dios nos levantara a nosotros. Es decir, quiero mostrarles aquí, escúchenme bien, quiero mostrarles un punto muy bonito, un amor, escúchenme esto, un amor, dice aquí, le escribí así, un amor que castiga, es un amor, el que ama castiga, el Padre al que ama castiga, ¿cierto que sí? Dios nos castiga, Dios a veces nos castiga por ese amor, porque no es porque nos quiera destruir, no es porque no. El Padre al que ama disciplina, dice Hebreos. ¿Cuántos conocen ese texto? Amén. El Padre al que ama disciplina. Esto es decir, hijo mío, no despreciéis la disciplina. No despreciéis la disciplina porque el Padre al que ama disciplina. Y si el Padre no lo disciplina, entonces seremos que bastardos. Pero tenemos un Padre que nos disciplina. Y es necesario que nos discipline. Y a veces no solamente es por disciplina, lo decía hace un ratico, el hombre de Dios está viviendo una situación. Dios le está diciendo al pueblo, Dios dice, voy a quebrar el arco de la casa real de Jehú y los quitaré del medio. Y dice en el verso 7, póngamelo, pastor, pongan favor, si se puede. Dice el verso, ahí en el 1, en el verso 7, sí, en el verso 7. En el verso 5, perdón, pastor. Dice, y en aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. El que sigue, el 6. Y concibió y otra vez dio a luz una hija y le puso por nombre Loruama. Está hablando de Loruama, la niña que dice no compadecida. Pero póngame ahora sí el 7. Ahí. Mas dice, mas de la casa de Judá tendré misericordia y lo salvaré por Jehová su Dios, y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. El pueblo de Israel, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, los judíos estaban esperando que nuestro Señor peleara una batalla a espada. ¿Cierto que sí? El Señor viene a la tierra, el pueblo está esperando que nuestro Señor pelee una batalla con espada. Y ellos querían eso, reino, querían guerra, querían pelear. Incluso Judas lo vendió pensando que cuando viniera a atacar al Señor Jesucristo, quizás Él se defendiera, hiciera sus maravillas y los destruyera. Pero Dios, el Señor había dicho, no es de esa manera que vengo a salvarlos. A veces nos equivocamos y hemos creído que todo lo que Dios nos ha prometido, nosotros aquí en esta tierra estamos exentos. No estamos exentos a que nada nos pase. Por eso es necesario que nosotros aprendamos a poner la mirada en el Señor por encima de todas las dificultades. Aunque vengan problemas, aunque hayan situaciones, Él sigue siendo Dios. ¿Cuántos creen eso? Gloria al Señor. Y entonces ahora sí nos vamos al capítulo 2, de Oseas. Vamos al capítulo 2. Quiero mostrarles aquí, pastor, en el verso, vamos a leerlo desde el verso 5. Vamos a estarlo leyendo desde el verso 5. Dice la palabra así. Este es el castigo del Señor por cuanto el pueblo había fallado. Dice, vamos a estarlo leyendo desde el verso 5. Dice, porque su madre se prostituyó, la que dio a luz se deshonró. No es que la deshonraron, se deshonró. Porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan, mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y le cercaré con secto. Y no hallará sus caminos, seguirán a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará, dice la palabra, y entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido. Dios le está diciendo, esto se lo está diciendo Dios a Oseas se lo está diciendo al pueblo. Oseas está triste, hermano mío. Oseas quizás ya está triste aquí. Su mujer
Se cree, los grandes teólogos dicen, hay unos que dicen que los hijos de Oseas, hay unos que dicen, aseguran, ¿no, pastor?, que los hijos de Oseas no eran de Oseas, que la mujer se había prostituido. Hay otros que piensan que el tercer hijo no era de Oseas, pero la Biblia dice que los 3 hijos eran de Oseas. Se cree que la mujer estuvo sumisa a Oseas mientras que tuvo sus hijos, pero estaba cansada de esa vida, estaba cansada de ser esposa, de vivir como mujer, de amar a su marido, y dijo: volveré a mis amantes, volveré a los que me dieron mi pan, mi vino, mi lana, mi lino fino, a los que me dieron oro, a los que me lo daban todo. Ella pensaba que era así. Esto le está pasando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel le estaba dando gloria a unos dioses que no eran sus dioses. Dios está molesto, presenta esta situación, nos ilustra de la manera en que el pueblo de Israel estaba fallando, de la manera en que el pueblo de Israel se había prostituido espiritualmente, estamos hablando, y le está presentando la situación a Oseas. Oseas lo está viviendo, Oseas está triste, Oseas le está diciendo al pueblo: mire lo que está pasando, le está hablando la situación conforme él la está viviendo. Oseas se la está predicando al pueblo y dice: por tanto volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez, y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Dios está hablando al pueblo como si fuere ese hombre enfurecido, enamorado, amando, que su esposa lo ha abandonado, que se ha casado, que después de haberlo hecho, eso fue un matrimonio espiritual, porque hasta aquí no se haya visto que ellos se hayan casado en la tierra. Eso fue un matrimonio que Dios le dio a él espiritualmente, porque ahorita vamos a ver lo que sigue. Y dice: y ahora descubriré su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades, y haré talar sus vides y sus higueras. Escúchela la palabra: sus vides, sus higueras, de las cuales dijo: mis salarios son salario que me han dado mis amantes. El pueblo de Israel le daba gloria a dioses ajenos. El pueblo de Israel decía: estos dioses nos sacaron de Egipto, estos son nuestros dioses que nos han servido con mano firme, son los que nos han dado lo que tenemos, despreciando el amor y la gloria que Dios les había mostrado. Ellos habían por completo, parecía haber olvidado. El Señor dice: este pueblo pereció por falta de conocimiento. Muchos no conocieron esa verdad, pero habían algunos que lo sabían. Cuando nosotros cometemos pecado delante de Dios, hay una palabra, yo no sé cuántos conozcan el significado de la palabra prevaricación. ¿Alguien lo conoce? Prevaricación. ¿Sabe qué es prevaricar? Prevaricación es una palabra que nace de un contexto de aquel que está cometiendo un pecado, de aquel que está haciendo lo malo y sabe que lo está haciendo. Reconoce el mandato divino y sabe que está fallando y prevarica, hace maldad. Eso es la palabra prevaricación. La prevaricación es para aquellos que conocían, pero los que no conocían, por falta de conocimiento, estaban fallándole a Dios. Pero esta mujer que había vivido con su amante, con su novio, con su esposo, ella se había ido, y dice la palabra, sigamos a estarlo leyendo hasta el verso 16. Y dice la palabra así: y haré talar sus vides. ¿Dónde quedamos, pastor? ¿En el 13? En el 12. Y haré, sí, vamos para el 13. Y castigaré por los días y la castigaré por los días en que incensaban a los Baales y adornaba de sus zarcillos, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Dios, es necesario muchas veces que nos pase por ese desierto, porque en ese desierto es donde nosotros vamos a aprender a glorificar su nombre de verdad. Amén. En ese desierto, amados míos, que nadie quiere ir, ¿cierto que no? Nadie quiere ir. Nadie. Oseas le está diciendo al pueblo todo por cuanto Dios los va a pasar. Está hablándole a su mujer, pero espiritualmente le está predicando al pueblo
Imagínate por un momento a Oseas llorando, triste, aburrido, llamándola: Gomer, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué te fuiste si yo te amaba, te lo di todo? Todo lo que no encontrabas allá, porque venían los hombres y la usaban por un ratico, le daban unos cuantos ciclos, unas monedas, y ya no era más. Yo se lo di todo lo que tenía. Oseas no se cree que no era un profeta rico, no tenía mucho, pero Oseas le daba lo que podía, y esta mujer lo abandona. Dios, siendo nuestro Padre, nos había dado todo al pueblo de Israel, y el pueblo se había ido tras otros amantes. Y Dios dice: voy a quebrar el arco de Israel. Está castigando al pueblo. Oseas está predicando, les está diciendo la situación en la que están viviendo, porque el pueblo había fallado. Y dice la palabra en segunda, pastor, dice, no, aquí puse en el verso 2:17, perdón. Quiero leérselos. 17. Quiero que me lo ponga aquí, quiero que lo leamos todos. 2:17. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. Era necesario ir al desierto para que cada vez que su boca se abra, adore a Dios. Y hay un versículo que me gusta, y no me gusta porque me guste, sino porque por la interpretación que tiene. Dice así, 16. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Isi, y nunca más me llamarás Baal. Cuando aparece la palabra Isi, la transcripción, la transliteración de esa palabra es mi marido, mi Señor. El pueblo judío, cuando hablaban de Señor o de marido, cuando se habla en la Biblia que la esposa y el novio, el pueblo judío entiende lo que es el novio y la esposa, porque es el dueño, el Señor, mi marido. No es que los hombres tengamos marido, sino que el pueblo judío entiende que el Señor es su dueño. Por eso se translitera la palabra cuando Dios le dice a Moisés: yo soy el que soy, Jehová o Yahvé. El pueblo no podía pronunciar esa palabra, tuvieron que meterle, cambiar, hacerle masoretas al nombre y ponerle Yahuá o Yahvé. Pero ellos prefieren decirle mi Señor, Yadonai, porque su nombre es tan santo que no lo pronuncian. Nosotros pronunciamos a Dios para jurar su santo nombre muchas veces en vano, y para decir cuantas cosas, y hasta para reclamar. El pueblo judío no lo hacía. El pueblo judío había permanecido honrando a Dios, aunque también había hecho lo malo. Dios dice: los salvaré, y no con arco ni con espada. No era de esa manera. Pero a Israel le está dando un castigo. Pero mire que el castigo que Dios estaba dando, le suelta una promesa. Le dice que en Israel serán levantadas ¿qué? Multitudes. Démosle gloria a Israel, porque en Israel, la caída de Israel sirvió para que Dios te levantara a ti, a mí, a todos los que estamos aquí. Hoy, por la misericordia de Dios, en la caída de Israel nos levanta a nosotros. Gloria a Dios. Amén. Vamos avanzando. Quiero llegar a un punto, ya el tiempo se nos está acabando. Quiero llegar aquí a un punto, un amor que restaura, mis amados. Un amor que restaura es ese amor que solo Dios tiene para con nosotros. Hay varias clases de amor. Está el amor ágape. El amor ágape es ese amor que Dios quiere con el que amemos. Es ese amor que perdura, ese amor que es por los siglos de los siglos, y se cree más o menos unos 14,000 años que tiene de la fundación del mundo alrededor de eso. Y su amor, el amor de Dios ha permanecido. Hay gente que dice de millones y de yo no sé qué. Yo no sé, pero yo sacándole cuentas más o menos unos 14,000, 12,000 a 14. Es lo que tiene la restauración del pueblo de Dios. Y Dios
Su amor ha permanecido. Hay otro amor que se llama amor filios, que es amor. El amor filio es el amor que tiene usted con los amigos. Ese amor fraternal, como que es un estrecho de brazos, un abrazo, un estrechón de mano. Es un amor fraternal, amor filios. Pero también hay un amor que se llama amor ero. Ero es ese amor erótico con el que usted mira a su pareja, con el que usted mira a su mujer. Mi amor, está bonita, muñeca. Y ella también te dice, hey, barrigoncito, está simpático. Ese amor con el que nosotros amamos a nuestros hijos, a nuestra familia, es un amor eros. Pero el amor, y hay otro tipo de amor, pero ya nos quedamos ahí. El amor que hoy estoy hablando es un amor ágape, de la manera que Dios quiere que nosotros amemos. Por eso, por ese amor, Dios termina diciéndole a Oseas, quizás parezca largo, pero es importante. Vámonos ahí a Oseas, vámonos al capítulo 3. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Mire lo que Dios le está diciendo a Oseas. Vaya, cómprela. Hey, Señor, ¿cómo voy a hacer esto? Vaya, Oseas, cómprala. Cuando vinieron y llevaron cautivo al pueblo de Israel, cuando Israel cae, mire, la caída de Israel está aquí para los que quieran buscarla. Está en la caída de Israel está en segunda de Reyes, creo que es. No lo escribí aquí, pero creo que es en segunda de Reyes 24-25, me parece. ¿Sí es así? Creo que es ahí donde está la caída de Israel. Cuando el pueblo cae ante los asirios, y los mercaderes que habían llegado, habían llevado cautivas a las mujeres, a los que encontraron, y entre esas mujeres ya casi gastadas, ya que ningún hombre casi la miraba tampoco, habían llevado a Gomer. A Gomer, la mujer que todo mundo quería tener, era hermosa. Los hombres negociaban con las mujeres y habían llevado cautiva a Gomer. Y Dios le está diciendo, o sea, ve y paga por ella, ve y tráela de nuevo, hazla tu esposa, hazla digna de ser tu esposa, tráela, vive con ella para siempre. Y había pagado, mire lo que dice la palabra, 15 ciclos de plata. Pastor, 15 ciclos de plata, por Jesucristo pagaron 30 ciclos. 30 ciclos de plata. Imagínate, 752 años antes de Cristo, 15 ciclos de plata. Oiga, hace unos 40 y algo de años me gané mi primer sueldo cuando era niño. Unos 43 años. Y me gané 25 pesos. Yo recuerdo, y me fui con mis 25 y le di 15 a mi papá y me guardé 10 y me fui a jugar trompo porque no me dejaban jugar nada. Y me jugué trompo porque tenía derecho, había dado plata para la casa. Y estoy jugando y cuando mi papá me pegó el grito, ¡José Luis! No joda, para adentro. Y me dice mi hermano el mayor, se le acabaron los 15, paisano. Me acabaron mis 15, véngase para adentro y a trabajar otra vez. Pero yo estaba contento. En ese tiempo, 43 años más o menos hace que yo me gané esos 25. Al día de hoy apenas 40 años, si lo multiplicara por 10 no serviría para nada. O sea, se está pagando 15 ciclos de plata por esta mujer. En ese tiempo, unos 752 años más o menos, está escrita esta historia antes de Cristo. Es decir, casi 8 siglos. Para que la plata era el precio de lo que valía un esclavo en ese tiempo. Y por esto, mis amados, con esta palabra quiero mostrarles que así como Oseas tuvo que ir y traer a Gomer y redimirla como su esposa, hacerla su esposa, casarse con ella, y dice que volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Asimismo, mis amados, escuchen bien esto. Asimismo, el Señor Dios Todopoderoso ha enviado
a su Hijo amado Jesucristo a restaurarnos a nosotros. La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Nosotros íbamos a perdernos en el camino en que íbamos, en el camino en que caminábamos allá afuera haciendo las cosas del mundo, desobedeciendo a Dios, sin conocerlo, creyendo que hacíamos bien las cosas como el pueblo de Israel también pensaba que las hacía bien. Por eso al principio quise colocar esa canción. Hay veces es necesario que Dios nos hable, que nos haga saber que estoy mal, que el camino que estoy caminando no me sirve, que me va a llevar a perdición. Y es necesario entenderlo. Así como Oseas rescató a esta mujer, todo aquello que sucedía en el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. El Cristo de la gloria a salvar a su pueblo, a restaurarlo consigo mismo y a entregarles un trono. Dios le había entregado la tierra por heredad. Cristo nos entrega el cielo, amados. Cristo te lleva a la nueva, a la celestial, a la nueva Jerusalén. Como dice Hebreos, que fueron acercados al monte que se podía palpar cuando estaban allá en el Sinaí. Pero Cristo nos llevó a un monte espiritual, al monte de Sión, a la nueva, a la Jerusalén, donde nosotros, hermanos, seremos reyes, dice la Biblia, juntamente con Cristo. Esto no es aquí en la tierra, pero seguiremos perseverando, buscando a ese Cristo, a ese Dios. Por eso es importante, mis amados. Mire lo que dice aquí dice la palabra que Cristo vino a dar su vida en rescate por muchos de nosotros. Así que, mis amados, la palabra que esta noche traigo, conclusión, con esto termino, es diciéndoles que es necesario la predicación de la palabra, es necesario la exhortación. A veces, como ese padre que me pegó un arepazo, a veces es necesario que Dios nos pegue un arepazo, que a veces es necesario que Dios nos corrija, a veces es necesaria la exhortación. Por eso es necesaria la oración. Tenemos que vivir una vida de oración, una vida para que el pueblo pueda comprender, nosotros los cristianos, los que de verdad le creemos a Dios, que aunque los caminos son difíciles, muchas veces vamos a tropezar, vamos a caer de rodillas. Pero es necesario seguir y perseverar. Que el día que no quieras venir a culto, el día que no quieras congregarte, cuando veas que las cosas son más difíciles, diga: yo voy a ir porque no quiero. Quizás el diablo me está susurrando que no vaya. Quizás el diablo me está susurrando: no lea la Biblia, no predique, no ores. Pero lo voy a hacer porque no quiero. Dios siempre tiene cosas para darnos. Y lo que Dios siempre tiene para darnos es espiritual. Pero Dios es poderoso para hacer el milagro que tú quieres, para darte lo que tú le estás pidiendo. Dios es poderoso. Su brazo no se ha recogido. Dios sigue siendo poderoso ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Hay teologías que dicen que no, que esto ya pasó, que en la dispensación. Dios sigue siendo Dios, Él es inmutable, no cambia. Hay cosas que tuvieron que recogerse para que la gloria de Dios se escondiera, para que los hombres aprendamos a vivir por fe, creyendo que Él es Dios. No importa lo que pase, no importa lo que suceda, pero sigue siendo poderoso. Así como restauró a este pueblo de Israel, que nos dio a nosotros la bendición de ser injertados, dice Pablo, en los olivos, en este olivo. Nosotros éramos el olivo silvestre y fuimos injertados en el olivo natural. El olivo silvestre no da fruto, pero injertados en el pueblo de Israel, para la gloria y honra de Dios, podemos dar fruto a través de su palabra. Dámosle gloria a Dios, amados. Dios los bendiga. Yo quiero que cada uno de ustedes se ponga de pie, si quieren hacerlo, claro. Y le rindamos una reverencia al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Vamos a orar, vamos a darle gracias por todo lo que hizo por nosotros, aun cuando ni siquiera ninguno de nosotros había nacido. Amado Señor, te damos gracias, Dios. Cierra tus ojitos ahí donde estás. Dile gracias, Señor, porque un día quizás yo caminaba en un camino de oscuridad, me iba a perder mi camino, mi espera era la muerte, me esperaba un lugar donde nadie quiere ir. Pero tú, por tu misericordia y tu amor, Señor, hace mucho tiempo has venido reprendiendo a tu pueblo, has venido corrigiéndonos con el anhelo, Señor, de que nos arrepintamos y pongamos la mirada en ti, oh mi Señor. Ayúdame, oh Dios, porque por mis fuerzas yo me perdería, pero con tu amor, tu misericordia, Señor mío,
Esa es la única que me puede salvar. No por mis obras, pero debo caminar en buenas obras. Señor, yo te necesito. Dile con tu boca: Señor, yo necesito que me ayudes a poner la mirada en ti. Los ídolos no solamente son muñecos, sino que a veces hemos puesto la mirada en un deseo, en cualquier cosa del mundo. Los deleites del mundo nos separan de Dios. Pero es necesario, mis amados, que miremos al cielo, que miremos donde está Cristo sentado. Gracias, Señor, por este pueblo. Gracias por estos hermanos que hoy vinieron. Gracias porque quizás alguno de ellos hoy es fortalecido con su palabra. Señor, no es palabra mía, es tu palabra, Dios. Hoy, Padre, te damos gracias a ti. Gracias por cada uno de los hermanos que lideran esta iglesia, por el culto de misiones, por el hermano Franklin, por el hermano John, por nuestro pastor que con su humildad nos invita a predicar y se sienta a escucharnos, Señor. Gracias por cada uno de los líderes, de aquellos líderes que han permanecido enseñando buenas costumbres, Señor. Gracias, Dios, por nuestra congregación, por darnos la oportunidad de hoy ser parte de tu pueblo. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Te damos a ti la gloria. Adórenle a Dios, adorémosle. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Si notas que aprendí a dar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así que solo depende de mí, si notas que las cosas importantes dejé por hacer todo a mi modo, si notas algo así que solo depende de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Háblanos, Señor amado. Háblanos, Señor. Síguelo haciendo, papá. Sé que a veces, Señor, la palabra viene consolando y es bienvenida, papá. Sé que hay veces, Dios, la palabra viene exhortando y es bienvenida también. También estamos convencidos, Señor, de que sea exhortando o sea consolando, tu palabra edifica nuestras vidas, Señor. Y esta noche, Dios, nos has puesto un ejemplo de lo que el pueblo de Dios estaba viviendo en aquella época. Y sacrificaste a un hombre tan humilde como lo fue el profeta Oseas, casándolo con una prostituta, Señor, haciéndolo sufrir, Dios, para hablarle a tu pueblo, Señor. Gracias por los hombres y las mujeres, Señor, que han vivido, Señor, situaciones difíciles, pero en medio de su dolor, en medio de su situación difícil, no han dejado de glorificarte a ti, Señor, y se convierten en un mensaje de gente, Señor, que te ama por encima de lo que pueda pasar, de gente que te sigue no por lo que tú haces, sino por lo que tú eres, Señor. Hoy recibimos la palabra, Señor, y queremos caminar en obediencia a ti, Señor, ser agradecidos porque aunque nos prostituimos, Señor, porque aunque nos descarriamos, Señor, porque aunque nos fuimos con otros dioses, Señor, tú sigues allí esperándonos. Sé que estás esperando por William,
Sé que estás esperando por José. Sé que estás esperando por nosotros, Señor. Y henos aquí, mi Dios. Queremos volver a tus brazos. Queremos volver a tu presencia. Si tú nos recibes, Señor, seremos felices y dichosos en tu presencia, papá. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Cuántos alaban su nombre? Yo creo que si hay algo duro, hermano, permítame antes de irnos ya. Yo no he vivido eso, porque mi separación fue de Dios, llevándose a quien fuera mi esposa. Pero si hay algo difícil, hermano, es una infidelidad. Tiene que ser muy, muy duro. Que la mujer o el hombre que usted ama le fue infiel. Y esa historia que nos acaba de contar nuestro hermano José es lo mismo. Es una mujer que fue infiel, pero aún así su marido la busca y la trae nuevamente. Nosotros hemos sido infieles con Dios, hermano, y Dios sí que ha sido bueno con nosotros. Creo que si Él nos da la oportunidad de volver a sus brazos, no la desaprovechemos. Amén. Y a su nombre, gracias, hermano José. Gracias porque su testimonio, solo su testimonio nos habla de seguir a Dios. Amén. Bien, amada iglesia, entonces mañana es domingo, nos vemos aquí en la casa de Dios. Toda la iglesia aquí congregado, adorando al Señor. Amén. Amén. Señor, bendice a tu pueblo. Gracias por esta noche. Gracias por el tiempo de alabanza. Gracias, Señor, por la palabra. Queremos salir de este lugar edificados, bendecidos, Señor. Estamos por ti, por tu palabra, por tu visitación, por la nueva oportunidad que tú nos das, Señor, de volver a ti. Gracias, maravilloso Dios. Ahora, Señor, que vamos a ir a casa, te pedimos que nos bendigas. Te pedimos, Señor, que nos permitas descansar, porque mañana será un día maravilloso. Si tú nos permites vivir, Señor, viviremos para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Mis amados, Dios los bendiga, Dios los guarde. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Salude a su hermano. Ya no me detiene el temor, tu palabra vive en mi interior, semilla eterna que crecerá, tu reino avanza, se extenderá. Pusiste sueños en mi mirar, tus promesas firmes me guiarán, las puertas se abren al caminar, tu gloria va adelante, no hay vuelta atrás. Vamos por más, ensanchamos terreno, tu luz en nosotros, brillando sin freno, crece el amor, se extiende el poder, avanzamos en fe, nada nos va a detener. Vamos por más, vamos por más, conquistando en el nombre del Rey de paz. Toda lengua confesará, toda rodilla se doblará, la tierra entera proclamará: Cristo